Como que no estoy aquí. Cierra la puerta. Aquí venimos llegando a la Juan Soldado. Voy a contar un poco la leyenda. El 13 de febrero de 1938, una niña conocida como Olga Camacho Martínez desapareció del frente de su casa mientras jugaba en la ciudad de Tijuana, en México. Grande fue la consternación de la pequeña población de algo menos de 20,000 habitantes, por lo que se organizó una desesperada búsqueda que duró solo un día. Su cuerpo fue encontrado con señales de haber sido golpeado y ultrajado. Grande fue el clamor popular para hallar culpable de un crimen tan horrendo. El sospechoso número 1 era un hombre llamado Juan Castillo Morales, a quien luego de estos incidentes se conoció como Juan Soldado, quien, según contaron las autoridades, al ser interrogado se quebró y confesó el crimen en medio del llanto, diciendo que había actuado bajo los efectos del alcohol. Su mujer corroboró con la sesión afirmando que su esposo había llegado el día anterior a la casa con la ropa manchada de sangre y en estado de extrema exaltación. También aseguró que una semana antes había intentado ultrajar a una sobrina. Alexis. ¿Sabías? Sabidas estas noticias, el pueblo exigió la entrega de Juan Castillo Morales para su linchamiento. El jefe de policía local adujo que Morales era soldado del ejército mexicano y que su juicio debía ser llevado a cabo por la justicia militar. El general Contreras, comandante de la guarnición de Tijuana, aceptó impartir justicia y el juicio seminarismo encontró el culpable de Morales y se le sintió morir por fusilamiento. Fue ejecutado el 8 de febrero. Según algunas versiones, se le habría aplicado la ley de fuga, en la cual se permite a los condenados a intentar huir para luego ser baleados en el curso de intento de escape. Sin embargo, el caso estaba lejos de hallarse cerrado. Las ropas ensangrentadas de Morales nunca aparecieron. A pesar de que el crimen había sido cometido a la luz del día, no había testigos ni al rapto ni a regresos de los Morales a su hogar. En este estado de ebriedad, más que su mujer, agentes del FBI de la ciudad de San Diego investigaron en la escena del crimen y encontraron evidencia de que el asesino usaba zapatos o botas con la figura de un diamante en la suela. Este tipo de calzado no encajaba con el que había usado Morales al momento del hecho. Las dudas comenzaron a asomarse en un asunto que se volvía espinoso. Al correr de las semanas hizo que la población se repletara si en realidad Morales había sido el asesino de la niñita. Poco a poco, manos anónimas acercaron flores a su tumba y se comenzaron a dejar ofrendas y pedidos de intersección. Juan Castillo Morales fue desde entonces conocido como Juan Soldado y se afirmaba que su alma podía intervenir en casos de injusticia terrenal. La familia de la niña insistía en su culpabilidad, pero los rumores en Tijuana aseveraban que el verdadero asesino había sido un capitán de buena familia, que había sido protegido por la cúpula militar, la que había comprobado el testimonio de la mujer de Morales. El caso del asesinato de la niña Olga Camacho sigue aún abierto a interpretaciones. En tanto, Juan Soldado interviene para sus creyentes desde la tumba para socorrer a inmigrantes indocumentados y a aquellos perseguidos por los tribunales injustamente. Por algunas circunstancias que se dieron en ese momento, como el decir que como él iba corriendo, cuando había una justicia decía que él no había sido un asesino, que había sido un superior. Entonces quedó como un rumor en la comunidad de que probablemente él no había tenido el tiempo suficiente para defenderse ante las autoridades militares. Por otro lado, la policía, sobre todo de San Diego, encontró que
que sus botas tenían manifestaciones de sangre, tenían donde habían encontrado el cuerpo de la niña y había las huellas de sus botas. Su esposa había entregado ropa ensangrentada y él al fin de cuentas se declaró culpable. Entonces hubo varios elementos, ¿no? Pero en la opinión pública de algunos sectores de Tijuana lo considero que probablemente fuese inocente. Entonces se dice que a partir de que enterraron su cuerpo y que dejó su tumba ahí en el panteón, una señora le puso una piedra y le puso un letrero: cada vez que usted pase por aquí, colóquele una piedra a la tumba de Juan Castillo Morales y que le rezaran un Padre Nuestro. Entonces, de una pequeña piedra que puso una señora de nombre X, se fue haciendo como una costumbre de muchas otras personas, y con las décadas, sobre todo con los migrantes, se fue elaborando toda una capilla y toda una adoración popular sobre el personaje, especialmente en los años 60, 70, 80, cuando Tijuana ya se conformó como una ciudad con mucha migración. Propició que muchas personas empezaron a platicar, pero yo decía que a veces un suceso se va platicando de una persona a otra y a veces se va cambiando las historias. También este tema ha salido en muchos periódicos, inclusive en Alarma, ¿verdad? Entonces, pues mucha gente empezó a tener como una creencia popular religiosa, nunca ni había de autorizada por la Iglesia Católica, es decir, se le llama religiosidad popular, ¿verdad? Porque la gente del pueblo cree en los milagros de una persona, pero no han sido documentados, ya han sido aprobados por la Iglesia Católica, porque todo eso lleva un proceso de muchos tiempos, ¿no? Y de muchos documentos que amparen esa situación. Entonces, hoy en día en una creencia popular de mucha gente de la ciudad, del estado y de la república y sobre todo de migrantes, consideran que Juan Soldado, como se le empezó a llamar, pues es hacedor de milagros, ¿no? De tipo curativo, de tipo amoroso, y de mucha gente de los migrantes que cruzan a Estados Unidos, que antes de cruzar le van y le piden a Juan Soldado la posibilidad de conseguir el sueño americano, ¿no? O sea, conseguir una visa, pudiendo cruzar el bordo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso se ha ido manifestando hasta el día de hoy, donde ha surgido el tema de Juan Soldado, digamos, platicándose de forma muy rápida, ¿no? Muy Sí. sencilla, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta puntual sobre el tema. Porque si era lo acusaban de ser asesino, porque la gente va y le pide milagros como si fuera algo apegado a la iglesia. Porque no conocen la historia verdadera de los sucesos que pasaron. Porque lo fueron cambiando, ¿no? Conforme el tiempo. Es parte de eso, parte de que la gente que ha llegado en las últimas décadas no conocen la historia de Tijuana, no conocen a ciencia cierta lo que pasó. Si muchas personas supieran que la víctima fue una niña, ¿verdad? Y que las pruebas del momento y él se declaró culpable, yo creo que la situación o la visión sería diferente. Entonces es un desconocimiento de un hecho histórico que pasó en la realidad, que fue noticia que salió en los periódicos de California, que es una noticia que pasó en primera plana en las notas de periódicos de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces es un desconocimiento de esa situación histórica, ¿no? ¿Qué tipo de ofrenda se puede decir para dejarle ahí para que pudiera cumplir lo que se le pide? Las creencias de la gente, ¿cuáles eran para que puedan... Regularmente la gente va y le deja una carta o un mensaje, y a veces hacen la instrucción en alguna parte de la capilla, pidiéndole algo, y regularmente le dejan una veladora, que es lo más común, y en años pasados había ahí un módulo donde echaban dinero, ¿no? Aún sigue.
Entonces, eso ya no existe, que hace muchos años era lo más común, ¿no? Pero ¿dónde se van todos los, por ejemplo, objetos y dinero que se depositan Que se depositaba. que se depositan? Sí, cuando fuimos todavía tenía una caja negra, Está pero vacía. Sí. No sé si lo vieron, no tiene ya ningún Oh, sí. recipiente. Es simplemente como modo. No sé pero si- se utilizaba. Ujú. Sí. Bueno, mira, eso a mí no me tocó verlo, pero me han comentado que